El tema de la disputa por el cuerpo de Moisés entre el arcángel Miguel y Satanás es intrigante y aparece en la epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Aunque es solo un versículo, este pasaje ha generado debates e interpretaciones durante siglos. Para entender mejor, primero debemos explorar la figura de Moisés y su importancia en la narrativa bíblica. Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés es una de las figuras centrales del Antiguo Testamento. Líder de los israelitas, legislador y profeta, fue quien, bajo la guía de Dios, sacó a su pueblo de Egipto. Su rol en la entrega de los 10 mandamientos y su cercanía con Dios lo convierten en un personaje fundamental en el judaísmo y el cristianismo. La muerte de Moisés. Según Deuteronomio 34, 5-6, Moisés murió en Moab, y Dios mismo lo sepultó en un lugar desconocido. Esto lo convierte en una excepción en las Escrituras, ya que Dios no solo presenció su muerte, sino que ocultó el lugar de su entierro, posiblemente para evitar la idolatría. El versículo en la epístola de Judas. La epístola de Judas, en el versículo 9, menciona brevemente una disputa entre Miguel, el arcángel, y el diablo por el cuerpo de Moisés. Este versículo plantea varias preguntas: ¿por qué Satanás querría el cuerpo de Moisés y por qué Miguel tuvo que intervenir? Interpretación de la disputa. Este conflicto no es explicado en detalle en la Biblia, por lo que muchos estudiosos han intentado interpretarlo. Una de las teorías más comunes es que Satanás intentó reclamar el cuerpo para fines de idolatría, lo cual sería una tentación para el pueblo de Israel. Idolatría y el pueblo de Israel. En la historia de Israel, se observa una tendencia hacia la idolatría, como el incidente del becerro de oro, Éxodo 32. Tener el cuerpo de Moisés en un lugar conocido podría haber llevado al pueblo a adorarlo como una reliquia, desviándose de la adoración a Dios. Satanás como acusador. Satanás es mencionado en varias partes de la Biblia como el acusador. En Job 1 y Zacarías 3, 1, 2, lo vemos acusando a los fieles de Dios. En este caso, es posible que Satanás estuviera buscando desacreditar a Moisés por algún pecado o falta que cometió durante su vida. Moisés y el pecado de Meribá. Un posible motivo de la acusación podría ser el pecado de Meribá, donde Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca para sacar agua en lugar de hablarle, Números 20, 11-12. Por esta razón, Dios le negó la entrada a la tierra prometida, lo cual podría haber sido un argumento de Satanás. La misión de Miguel. Miguel es descrito en la Biblia como el protector del pueblo de Dios, Daniel 12:1, y como un líder en la batalla contra las fuerzas del mal, Apocalipsis 12:7. En la disputa por el cuerpo de Moisés, su intervención refleja su rol de defensor de los justos y de los propósitos divinos. La fuente del relato. Este relato no aparece en el Antiguo Testamento, pero muchos creen que Judas tomó la referencia de un texto apócrifo llamado La Asunción de Moisés. Aunque este libro no forma parte del canon bíblico, ofrece información complementaria sobre esta disputa. La Asunción de Moisés. Según algunos estudiosos, en la Asunción de Moisés se describe que Satanás reclama el cuerpo por la desobediencia de Moisés en Meribá. Aunque este texto es apócrifo, su contenido pudo haber sido conocido y respetado en tiempos de Judas. La autoridad de Dios en la disputa. El hecho de que Miguel no disputa directamente con Satanás, sino que dice el Señor te reprenda, Judas 1:9, muestra que Miguel se basa en la autoridad de Dios. Esto subraya la idea de que la justicia final pertenece a Dios y no a los ángeles o a Satanás. El simbolismo de la disputa. Algunos ven en esta disputa un simbolismo entre el bien y el mal, donde Miguel representa la justicia divina y Satanás representa la rebelión. La disputa por el cuerpo de Moisés se convierte así en una imagen del conflicto entre Dios y las fuerzas oscuras. Interpretación cristiana sobre la resurrección. La tradición cristiana también ha interpretado esta disputa en el contexto de la resurrección. Algunos creen que la intervención de Miguel garantiza que Moisés será resucitado y que su cuerpo permanece en manos de Dios, sin influencia de Satanás. Moisés y la transfiguración de Jesús. La aparición de Moisés en la transfiguración de Jesús, Mateo 17, 1, 3, podría ser un indicio de que Moisés fue preservado para una función especial. Este evento confirma que Moisés es parte del plan divino y que Satanás no tuvo poder sobre él. El rol de los ángeles en la Biblia. Los ángeles cumplen un rol importante en la protección y guía de los siervos de Dios. La intervención de Miguel en esta disputa demuestra que los ángeles son protectores de los propósitos divinos y de los justos, librando batallas espirituales en el ámbito celestial. La enseñanza de Judas 1:9 sobre el respeto. Judas 1:9 también enseña sobre el respeto en el trato con las autoridades espirituales.
Miguel, aunque enfrentaba a Satanás, no lo injurió, sino que apeló a la autoridad de Dios, mostrando respeto hacia las jerarquías celestiales y enseñándonos a confiar en Dios. Lecciones sobre la muerte de los fieles. Este pasaje puede recordarnos que Dios guarda a sus fieles incluso después de la muerte. El cuidado por el cuerpo de Moisés muestra que Dios tiene un propósito para cada persona y que el adversario no tiene control sobre el destino final de los siervos de Dios. El poder limitado de Satanás. La disputa también demuestra que el poder de Satanás es limitado. Aunque intentó obtener el cuerpo de Moisés, no pudo enfrentarse directamente con Miguel ni superar la autoridad de Dios, mostrando que sus intentos de controlar a los fieles de Dios siempre serán vencidos. Interpretación teológica de la inmortalidad del alma. Algunos estudiosos consideran que esta historia también apunta a la inmortalidad del alma. Moisés, al igual que otros profetas, continúa siendo protegido por Dios, lo que refuerza la creencia de que los justos están en la presencia divina aún después de la muerte. La breve mención de Judas sobre esta disputa nos deja muchas preguntas, pero también refuerza el tema de la justicia y la protección de Dios. Aunque no sepamos todos los detalles, el mensaje central es claro: Dios es quien defiende y protege a sus siervos de cualquier acusación maligna. La Biblia y los textos apócrifos. Este pasaje es un ejemplo de cómo algunos textos apócrifos influyeron en la tradición cristiana. Aunque estos textos no se incluyeron en el canon bíblico, es interesante ver cómo sus relatos se mantuvieron en la cultura judía y cristiana primitiva. Este relato invita a los creyentes a confiar en la protección y justicia de Dios, recordándonos que, incluso en situaciones espiritualmente complejas, Dios tiene la última palabra. Miguel actuó en su nombre, y el cuerpo de Moisés permaneció en manos divinas. Moisés representa la ley en la narrativa bíblica, y su papel como legislador es central para los israelitas. Esta conexión hace que su cuerpo sea significativo en términos espirituales y legales. La disputa entre Miguel y Satanás puede simbolizar una batalla sobre el legado de la ley y su pureza, recordando que la ley es para honrar a Dios y no para idolatría. Esta historia también podría simbolizar la lucha continua por mantener la integridad de aquellos que fueron grandes líderes espirituales. Si Satanás hubiese logrado manipular el cuerpo de Moisés, podría haber ensuciado su memoria y legado, desviando al pueblo de Israel hacia prácticas idolátricas. El hecho de que Moisés no entrara en la tierra prometida y que su lugar de entierro permaneciera oculto es otro símbolo. Moisés representa la ley que guía, pero no el cumplimiento final. Su cuerpo oculto simboliza la espera de algo más grande, una promesa divina que se cumpliría en Jesús. La protección del cuerpo de Moisés resalta el respeto hacia lo sagrado y el cuidado de Dios hacia sus siervos. El pueblo israelita necesitaba comprender que la verdadera adoración no se encontraba en objetos o restos físicos, sino en la obediencia y el seguimiento de Dios. La forma en que Miguel respondió a Satanás en la epístola de Judas es también un recordatorio de humildad. Aunque Miguel tenía poder, no peleó con Satanás directamente, sino que apeló a Dios. Esta enseñanza muestra la humildad con la que incluso los ángeles actúan, reconociendo la autoridad de Dios en todo momento. La breve mención de esta disputa nos invita a reflexionar sobre la justicia divina. A veces, las razones de Dios para proteger a los suyos no son visibles, pero este pasaje nos recuerda que Dios actúa en defensa de sus siervos. Esta justicia divina supera cualquier acusación o intervención del enemigo. El conflicto entre Miguel y Satanás concluye con la victoria de Miguel, reflejando que las fuerzas del bien prevalecen en las luchas espirituales. Para los creyentes, es una reafirmación de que, incluso en disputas invisibles, Dios protege a su pueblo y defiende a sus fieles contra toda fuerza maligna. En conclusión, la disputa por el cuerpo de Moisés es un relato breve pero profundo en la Biblia, recordando a los creyentes que Dios cuida a sus siervos, incluso después de la muerte. Al igual que con Moisés, cada persona tiene un propósito divino y una protección que va más allá de esta vida, confiando en que, al final, Dios siempre defenderá a sus elegidos.